Cordial saludo, mi nombre es Oscar Iván Rentería Balanta y el día de hoy les hablaré sobre los cloroplastos. El origen de los cloroplastos. Se estima que el primer organismo eucariota con la capacidad de realizar fotosíntesis se originó hace unos 1000 millones de años. Las pruebas indican que este importante salto evolutivo fue causado por la adquisición de cianobacteria por parte de un huésped eucariota. Este proceso dio origen a distintos linajes de algas rojas, verdes y a las plantas. Los cloroplastos. Los cloroplastos tienen un tamaño de 4 a 10 micras y presentan una doble membrana que las rodea. En su interior contienen una matriz gelatinosa conocida como estroma, donde se encuentran estructuras discoidales aplanadas, los tilacoides, que se apilan y forman los granos. La cantidad de cloroplastos por células varía dependiendo de la función del tejido vegetal. Estos organelos representan el sitio donde se realiza la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas verdes utilizan la energía. Este orgánulo fotosintético posee su propio genoma circular, ADN, y se plantea que al igual que las mitocondrias, se originaron de un proceso de simbiosis entre un huésped y una bacteria fotosintética ancestral. Entre las características generales de los cloroplastos, al igual que la mitocondria, la herencia de los cloroplastos de padre a hijo ocurre por parte de uno de los progenitores y no de ambos. De hecho, estos organelos son bastante similares a las mitocondrias en diversos aspectos, aunque más complejos. Las estructuras. Gracias a este triple sistema de membranas, la estructura de los cloroplastos es compleja y se divide en tres espacios: intermembrana, entre las dos membranas externas, interna, el estroma encontrado en el cloroplasto y fuera de la membrana de tilacoide, y por último el lumen del tilacoide. Las partes. Entre las partes más representativas mencionaremos la membrana externa e interna, la cual la membrana externa contiene una serie de poros por los cuales pueden ingresar libremente pequeñas moléculas. En cambio, en la membrana interna, por su parte, no permite el tránsito libre de este tipo de moléculas de bajo peso. Para que las moléculas ingresen, deben hacerlo por medio de transportadores específicos anclados a la membrana. Hablaremos un poco de la membrana de tilacoide. Está formada por cuatro tipos de lípidos: monogalacitosil, diacilglicerol, digalactosil, diaglicerol, sulfoncarboxil, diaglicerol y fosfatidilcerol. Cada tipo cumple una función especial dentro de la bicapa lípica en la sección. Los tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? Son estructuras membranosas en forma de sacos oicos planos que se apilan en una grana. De esa estructura, estos discos poseen un diámetro de 300 a 600 nm. El espacio interno del tilacoide se denomina lumen. El estroma es el líquido gelatinoso que rodea los tilacoides y se encuentra en la región interna del cloroplasto. El genoma. Una de las características más importantes de los cloroplastos es que poseen su propio sistema. Sus funciones. Tienen una función crítica en los organismos vegetales. Es el lugar donde ocurren los procesos fotosintéticos, donde la luz solar es transformada en carbohidratos, teniendo como producto secundario el oxígeno. En los cloroplastos también ocurre una serie de funciones secundarias llamada biosíntesis. Aquí vemos el proceso de fotosíntesis, pero ¿qué es la fotosíntesis?
La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía del sol en energía química. Consiste en la elaboración de azúcares a partir del dióxido de carbono, minerales y agua con los que vive la planta. Entre esas fases de la fotosíntesis encontramos dos, la cual es la fase luminosa y la fase oscura. ¿Qué ocurre en la fase luminosa? La luz golpea a la clorofila y rompe las moléculas de agua liberando oxígeno a la atmósfera. La energía no utilizada se almacena en moléculas de ATP, NADPH y en la fase oscura, por lo contrario, depende de lo obtenido en la otra fase y se produce en el estómago y no necesita luz. El oxígeno se suma con el dióxido de carbono conjunto a los ATP y al NADPH para sobrevivir, forman materia orgánica. Síntesis de biomoléculas. Esta organela ocurre la asimilación de nitratos y sulfatos y poseen las enzimas necesarias para la síntesis de aminoácidos, fitohormonas, vitaminas, ácidos grasos, clorofila y carotenoides. Se han logrado aislar distintos genes que intervienen entre la síntesis de lípidos. Los cloroplastos poseen vías necesarias para la síntesis, lípidos isoproteínas esencial para la producción de clorofila y otros pigmentos. Otros plastidios. Encontramos entre los tres principales plastidios o plastos estos siguientes. Los clomoplastos. Estas estructuras contienen carotenoides, están presentes en flores y frutas. Gracias a estos pigmentos, las estructuras vegetales poseen colores amarillos, naranjas y rojos. Los leucoplastos. Estos plastidios no contienen pigmentos y por lo tanto son blancos, sirven como reserva y se encuentran en órganos que no reciben luz directa. Los amiboplastos contienen almidón y se encuentran en raíces. Al final de este video entonces responderé algunas preguntas, las cuales son: ¿dónde se encuentra la clorofila y cuál es su función? La clorofila se encuentra insertada en los tilacoides y su función consiste en absorber energía mediante la transformación de energía luminosa en energía química en un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué son los tilacoides? Los tilacoides son compartimentos en forma de sacos planos ubicados dentro de los cloroplastos en las células vegetales de las plantas, en las cianobacterias y algas. Y por último, me piden completar la reacción química que genera el proceso fotosíntesis. Este es el proceso, la reacción química, y muchas gracias.